Ir iniciando por respeto a ustedes que se conectaron temprano. Creo que la mayoría están pensando ahorita en el partido, creo yo. ¿Verdad? Creo que están pensando en el partido, creo yo, de la selección contra Guatemala. Pero bueno. Ok, les voy a ir pidiendo que vayan encendiendo sus cámaras para poder avanzar. Ok, hoy vamos a iniciar y bueno, les quiero hacer un comentario. Tuve un ligero contratiempo con mi cuenta de Zoom. Entonces, hoy vamos a trabajar por 40 minutos nada más por la sesión gratuita. Cuando se corte, ahí vamos a terminar la sesión. Okay. Así que sin más preámbulo, voy a comenzar donde nosotros nos quedamos el día de ayer. Habíamos dado inicio, ¿ok? Y me confirman nada más que estén viendo ya pantalla completa. ¿Sí, verdad? Sí. Perfecto. Ok. Ayer habíamos hablado acerca, si quieren pueden apagar la pantalla, acerca de los principales neurotransmisores. Y habíamos determinado la presencia de acetilcolina y dopamina. Acetilcolina principalmente asociado con valores y con procedimientos de atención, memoria, motivación y movimiento. Y en el caso de dopamina, por ahí me habían dicho que era la hormona de la felicidad y sí estaban, perdón, y sí estaban en lo correcto porque realmente la dopamina es una de las hormonas que está sumamente asociado con el placer y sobre todo el placer más prolongado. Así que tanto dopamina como serotonina, ambas van a ir funcionando de manera más eficiente. En el caso de la serotonina, incluso esta es conocida como la hormona el neurotransmisor del estado del humor, sobre todo porque está asociado en grandes cantidades con el sueño. ¿Y por qué con el sueño? Algo muy interesante. Nosotros tenemos ciertas hormonas también dentro de nuestro cuerpo, que lo vamos a ver también un poquito más adelante, como lo es la melatonina. La melatonina es una de las hormonas que nos ayudan a regular el sueño, pero no solamente se dedica a eso, sino que en conjunto con la serotonina trabajan y nos ayudan en la regulación del sueño, pero también el estado de ánimo. Cuando ustedes no han dormido bien, ¿cómo se sienten? Cansado. Cansado. ¿Qué más? ¿Cómo más se sienten? Como de mal humor. De mal humor, como enojados, como un poquito agresivos, como que contesta mal, un poquito más irascible. ¿Ani? Sí, sí, así. Sí, ¿verdad? Como más Sí. irritado, como que todo me estorba, no me miren. Y eso está sumamente asociado con la privación de la serotonina. Porque cuando nosotros no dormimos bien, no le permitimos al cuerpo descansar, no ocurre el ciclo de reparación por completo. Y por ende, entonces, nosotros vamos a sentir le digo yo, a sentir los estragos del sueño, porque cuando nosotros no logramos conciliar de manera apropiada el sueño, generalmente nos vamos a encontrar con desregulaciones también en el estado de ánimo. Incluso uno de los síntomas más frecuentes en los casos de depresión son es la sintomatología asociada con con la alteración en los patrones de sueño, ya sea porque se duerme poco o porque se duerme mucho. Ahora viene la otra pregunta. ¿Cómo se sienten cuando ustedes dijeron en la tarde, me voy a dar una siestecita de 1 hora y se levantó y no sabía ni quién era, ni dónde estaba, ni si era de día, si era de noche o qué? ¿También les ha pasado? Sí, con mejor ánimo.
pero digamos que se dio una siesta que en lugar de 20 minutos se durmió 4 horas. ¿Te ha pasado? No, a mí no. A Mailing dice que sí, por ahí. Sí, a mí sí, pero yo no me levanto feliz. Yo me levanto con más dolor, con más cansancio. No sé si es normal, pero no me levanto Exactamente. feliz. Exactamente, a ese punto quería llegar. Porque nuestro ciclo no está programado para dormir en el día. Nuestro cuerpo está acostumbrado biológicamente a que cuando la noche cae, el cuerpo empieza a producir ciertas hormonas también. Y como la melatonina que nos ayuda a regular el sueño. Dice Nancy, por ahí yo me despierto confundida. Sí, exactamente, porque el cuerpo está como, hey, me dormí, pero sigue siendo de día o, sí, o ya es de noche y debería de ser de día. Entonces se siente completamente alterado. ¿Ok? En el caso de la serotonina, incluso hay unos, se conocen como los antidepresivos, se llaman recaptadores de serotonina. Como hablábamos anteriormente, las neuronas pueden, en sus espacios sinápticos, pueden generar entonces ese intercambio eléctrico o químico. En el caso de los neurotransmisores, hablábamos que es un intercambio químico. En el caso específicamente de la serotonina, puede ocurrir que el cuerpo no esté modulando de manera apropiada y entonces probablemente no esté teniendo suficiente serotonina en el torrente sanguíneo o que los receptores no estén captándolo de manera apropiada. Es como, pasa como algo muy parecido como con la diabetes, por ejemplo. Ocurre un momento en el cual la diabetes, las células ya no permiten ingreso de la glucosa dentro de la célula y entonces esto hace que el cuerpo obviamente ya se restrinja y entonces haya una mayor cantidad de glucosa en sangre, que eso es lo que se conoce como diabetes. O sea, la regulación de todos estos sentidos tiene un funcionamiento sumamente parecido. Así que que no nos resulte extraño el hecho de que los medicamentos antidepresivos tengan este mecanismo de funcionamiento. Otro de los neurotransmisores importantes es la norepinefrina. En el caso de la norepinefrina está sumamente asociado con la activación, la vigilia, el aprendizaje, la memoria y el estado de ánimo. Por ejemplo, cuando ustedes están cansados, ¿sí? Vaya, les voy a poner el ejemplo ahorita de esta clase. ¿Ustedes llevan cuántas horas despiertos ya? ¿12? ¿13? ¿14 horas? ¿O más? Yo ya llevo 15 horas, Ali. 15 horas. 13, dice Scarlett por ahí. Entonces, ¿ustedes creen que realmente este horario es el horario óptimo para generar aprendizaje? No, No, ¿verdad? ¿Por qué? porque generalmente si ya llevamos clases en todo el día, si ya estamos cansados y a esta hora lo que queremos más que todo es descansar en lugar de estar en otra clase. Exactamente. Ahora bien, yo los entiendo porque ustedes van a buscar el horario que les convenga. Obviamente, ¿verdad? Es lógico. Usted lo que quiera es avanzar. Tal vez no es el horario óptimo, pero bueno, lo que queremos es avanzar y graduarnos. Entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque hay muchos procesos que dependen del nivel de activación. Y a la activación yo me refiero a ese nivel de energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando ustedes van, ¿alguien juega fútbol o alguien juega algún deporte? Participo.
A ver. ¿Quién? Ay, no logré ver. Vamos a ver. En el chat dice Ernesto. Él quiere jugar fútbol. Entonces, vaya. En el caso de Ernesto. ¿Usted cree que necesita la misma cantidad de energía para jugar fútbol que para sentarse a recibir la clase? No, ¿verdad? ¿Y por qué cree? ¿Alguien más? Tiene que ser Ernesto exactamente el que me conteste. ¿Por qué creen que no necesitamos los mismos niveles de activación? Por ejemplo, dice Ernesto, la clase es más de atención y el deporte es más físico. Exacto. Porque eso quiere decir que las actividades que son más físicas generalmente requieren de menor atención, como de repente lo tiene que hacer su trabajo o una clase, porque hay que prestar atención. Son aprendizajes nuevos y de repente el deporte ya son aprendizajes que hemos adquirido previamente. Entonces, la norepinefrina va a determinar el nivel de activación, la vigilia, eso quiere decir la contraparte del sueño. Si yo no estoy durmiendo, estoy en vigilia. También afecta el aprendizaje porque si no tenemos el nivel de activación apropiado, y si usted, vaya, vámonos al otro extremo, y si usted se está durmiendo en la clase, no se va a acordar de los puntos importantes que se tocaron. Más de alguna vez, de repente, alguno por acá ya dio ahí un cabezazo en medio de la clase y no se acuerda de lo que estábamos hablando en ese momento. ¿Por qué? Es lógico, totalmente lógico, totalmente esperable. Por él, si nosotros lo que queremos es cambiar nuestra situación, cambiar en este sentido, vamos a tener que cambiar nuestro estado. Y hablábamos ayer, depende mucho de nuestras emociones con respecto al aprendizaje. Depende mucho de nuestro estado de activación para que el proceso de vigilia también mejore, para que la activación entonces pueda ocurrir. ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta este punto? No, Liz. Perfecto. ¿Alguien más? Licenciado, y Adelante. podría ser también que depende de la clase, porque a mí esta clase principalmente me gusta mucho. Entonces me mantiene con expectativa, a diferencia de otra clase que llevo que me siento que me causa más cansancio mental. Sí, exactamente. Gracias. Y me alegro un montón que le genere expectativa a esta clase. Porque también tiene que ver eso, el nivel de activación con respecto a lo que nosotros queremos hacer, a lo que nosotros queremos aprender. Y en muchísimas ocasiones tiene que ver más nuestro estado emocional para lograr un aprendizaje, más que el mismo profesor, más que la misma motivación en muchas ocasiones. ¿Les ha pasado que ustedes a veces les ha tocado un profesor que quizás pues no es tan así, tan ávido por enseñar, pero que la clase le llama tanto la atención que usted hace su máximo esfuerzo por aprender por su cuenta, sin necesidad que le digan, ¿cierto? Sí, Perfecto, gracias. Avancemos aprovechando que estamos hablando del tema de ¿cómo se llama? De ejercicio, para poder hablar entonces ahora de las endorfinas. Las endorfinas generalmente son muy, la gente las utiliza no tanto de manera, es la palabra que busco, de manera no tan apropiada, porque generalmente pensamos
generalmente pensamos en endorfinas y pensamos en una de las hormonas que generan inhibición del dolor. Y sí, puede ser, ¿verdad? Pero la endorfina también tiene una gran habilidad de parte de los individuos para poder inhibir ciertas situaciones. Y las endorfinas también mejoran el humor. Por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho hacer ejercicio, pero principalmente por la mañana. En el caso de que yo voy a hacer ejercicio, por ejemplo, generalmente lo hago por las mañanas. Si yo no lo hago en las mañanas, no me siento como completo, por así decirlo. Como que, me siento pesado alrededor del día, no me siento bien, y este tipo de cosas. Pero yo en lo particular me siento como bien, como cansado, como que no quisiera hacer nada. Pero cuando yo hago ejercicio en la mañanita, me siento súper bien, me siento súper motivado, entre otras cosas. Así que las endorfinas nos ayudan no solamente con la inhibición del dolor, sino que también se enfoca muchísimo en mejorar las condiciones del estado de ánimo. Cuando ustedes cuando ustedes hacen, por ejemplo, una actividad física, se sienten mejor, se sienten más tranquilos. Yo soy una persona sumamente, no es la palabra que quiero buscar, sumamente ávida por hacer ejercicio. Me gusta hacer ejercicio, pero sobre todo me gusta hacerlo cuando viene empezando el día. Me siento mejor, me siento más tranquilo, me siento como más enfocado. ¿Okay? Esto pasa frecuentemente. ¿Okay? Como les decía, si yo mejoro esta condición en temas de endorfina, me ayuda un montón a poder entonces mejorar muchas más condiciones, no solamente el dolor, sino también mi propio estado de ánimo. Otros de los neurotransmisores que están frecuentemente asociados son el glutamato, GABA y gliceno. El glutamato es uno de los neurotransmisores que está muy asociado con la percepción del dolor. En el caso de la percepción del dolor, hace referencia a la forma en la que nosotros entendemos el dolor. Muchas veces asociamos el dolor con sensaciones intensas, sensaciones dolorosas, sí, pero también a nivel emocional podemos sentir dolor y esto es algo normal. El GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, es un neurotransmisor inhibitorio que va a estar distribuido en todo el sistema nervioso central y nos ayuda mucho en la regulación del sueño. También está asociado con algunos trastornos alimenticios. Por ejemplo, cuando la persona no consume suficiente alimentación, el GABA, o sea, el ácido gamma aminobutírico, entonces va a disminuir en cantidad, va a disminuir su calidad y por ende la alimentación y el sueño son dos procesos que están sumamente entrelazados. Y finalmente el gliceno, porque ese es el último. En el caso del gliceno es el responsable principalmente de la inhibición de la médula espinal y los centros encefálicos inferiores. Eso quiere decir, el gliceno está sumamente asociado o principalmente asociado cuando nosotros tenemos algunos abusos de sustancias. Como por ejemplo, ¿se han fijado que cuando alguien toma alcohol, por ejemplo, generalmente pierde muchas de sus condiciones, muchas habilidades,
como el juicio, razonamiento, sentido común, lógica, entre otras cosas. Ese es y lo vamos a ver más adelante, es una sustancia depresora. Hay algunas sustancias psicoactivas y hay algunas que son depresoras. En el caso de esta situación puede también modificar los centros encefálicos inferiores. Ya vamos a ver cuáles son estos. Pero los centros encefálicos inferiores están muy asociados con el cerebro y con el mantenimiento de aquellas funciones que nosotros quizás no le prestamos atención, como por ejemplo la respiración. Usted no le presta atención a la respiración, sin embargo es algo que usted hace constantemente. O por ejemplo, el pestañear es un reflejo que nuestro cuerpo hace para poder entonces mejorar nuestra condición. Algunos ejemplos de las drogas que les decía, psicoactivas, y no sé si logran reconocer esa sustancia en la imagen. Son granos de café. Granos de café, porque el café es una sustancia, es la sustancia más utilizada a nivel mundial, porque algo bien importante que quiero que entiendan es que las sustancias que nosotros, a las que hacen referencia, cualquier sustancia entonces va a cambiar, cualquier sustancia que nosotros consumamos va a cambiar, que cambie nuestro estado de ánimo, generalmente va a tener un impacto en nuestro funcionamiento. Y esto no solamente, como les digo, no solamente pensemos en sustancias como alcohol, cocaína, drogas, etcétera, sino que lo encontramos en muchas sustancias. Por ejemplo, nosotros en Centroamérica consumimos mucho café, pero en muchas zonas de Sudamérica, Uruguay, Argentina, algunas partes de Paraguay, utilizan muchísimo la yerba mate, porque la yerba mate es una hierba que se hace como un té y luego genera como un mayor proceso de activación. Incluso la yerba mate es muy parecida en términos de cafeína al mismo café. Oye, perdón. Por ejemplo, en el caso del botulismo, que el botulismo es generalmente está asociado con algunas bacterias que pueden mostrar alteraciones a nivel de acetilcolina. Por ejemplo, la cafeína, como tiene uno de los componentes más importantes, adenosina, y la adenosina es formada como la columna vertebral de la energía, que es el ATP, adenosín trifosfato. O la cocaína, que generalmente está muy asociada con la dopamina. Entonces, no solamente, como les digo, estamos observando el funcionamiento del individuo, sino que va a ir afectando muchas condiciones a nivel de neurotransmisores. Y eso nos encontramos en sustancias que generalmente no son controladas. Pero también hay medicamentos antidepresivos o antipsicóticos o ansiolíticos que se basan en los mismos procesos que afectan la transmisión de los neurotransmisores. Por ejemplo, pasa muy frecuentemente en el caso de algunas personas que de repente tienen depresión, pero no, entre comillas, no tienen un motivo en específico por el cual sentirse triste. Y la gente se siente mal a veces por eso. Pero a veces es una desregulación de neurotransmisores que quizás no tienen nada que ver con que si la persona es feliz o no en términos de su familia, de su trabajo, de su pareja. No, es como diabetes. Es como a veces muchas de las condiciones que nosotros vivimos tienen mucho que ver con genética y con hábitos que nosotros hemos desarrollado a través del tiempo. Así que los medicamentos, tales como los antidepresivos, ayudan a recaptar mejor la serotonina, o por ejemplo los ansiolíticos reducen la cantidad de noradrenalina en el cuerpo y por ende
le ayuda a sentirse más relajado y generalmente ayuda a conciliar mucho el sueño. Yo he sido una persona sumamente complicada en términos de sueño. Generalmente no duermo muy bien. Duermo 5 o 6 horas y mi sueño tiende a ser un poco bajo en calidad. Fui a una neuróloga y la neuróloga lo primero que me recetó fueron unos ansiolíticos para poder dormir. Yo le expliqué que yo era psicólogo y toda la cosa y ella me dijo, yo sé que usted no siente ansiedad en este momento acerca de nada, pero le vamos a dejar el ansiolítico para que usted pueda dormir mejor. Y en efecto, me ayudaba mucho a conciliar el sueño, pero también me dejaba bastantes efectos secundarios. Como al día siguiente yo me levantaba y sentía que que mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente no estaba ahí. ¿Alguien más ha tomado ansiolíticos alguna vez? No. No. O algún antidepresivo también, puede ser. Ok. A ver, voy a leer por en el chat. Carles, ¿le gustaría comentarnos? Bueno, yo estuve tomando solo un tiempo ansiolíticos porque no podía dormir, pero eso no es permanente, simplemente es por tiempo que me da eso. Entonces estuve tomando unos medicamentos, pero yo misma me los receté. Ok. Perfecto. Entonces, en ese sentido, quiero que ustedes vayan entendiendo de que los antidepresivos y los ansiolíticos funcionan de esta manera, porque lo que afectan es la transmisión de estos neurotransmisores, ya sea porque no los esté produciendo bien el cuerpo, ya sea porque no los esté captando bien las neuronas o las células, o porque simplemente no hay suficiente información en el torrente sanguíneo. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, listo. Ok, ahora vamos a hablar acerca de dos efectos importantes en el cerebro. El cerebro tiene la habilidad de poder entonces cambiar a nivel estructural y químicamente. ¿Ustedes están viendo esta serie de Dahmer, la de Netflix? ¿La han visto o saben a qué me refiero? Yo no le. Uy, no les Yo sí, puedo. yo sé sé cuál es la serie, pero no, aún no la he visto. Miren, si no la han visto, es más. Denme un segundo. La voy a buscar en Netflix y se la voy a enseñar. Si no la han visto, ustedes no saben de la joya que se están perdiendo. Una cosa impresionante. Y esta es la serie de un asesino en serie, de uno de los asesinos en serie más famosos del siglo pasado. Incluso, bueno, como para dejarlos en un, como decir, en cliffhanger, él era conocido también como el caníbal de Milwaukee. Así que ahí se los dejo como... Lick, no haga spoiler, hombre, que la quiero ver. Bueno. Sí, por favor, que yo también la quiero ver. Bueno, pero así se llama, incluso así está dentro de la descripción, así que ese no es ningún spoiler. Pero los dejo para que la puedan ver. Es buenísimo. Entonces,
nosotros con mi esposa estamos bien enganchados. Ya vamos por el episodio 7. Son 10 episodios. Entonces hablábamos acerca de por qué. Y me preguntaba mi esposa que realmente si los asesinos de este tipo nacen o se hacen. Y le digo yo, realmente es, bueno, lo que hablábamos acerca de los temas de interés en psicología. Naturaleza o ambiente. Y yo le decía, son los dos. No hay un gen del mal, no hay un gen o el ADN del malvado, no. Hay ciertas predisposiciones genéticas y las experiencias del ambiente generalmente tienden a cambiar también nuestro cerebro. Y esto es algo que quiero que abran muy bien sus oídos y entiendan esto. El cerebro, cuando percibe un nuevo aprendizaje, su cuerpo, o sea, literalmente la masa cerebral cambia. O sea, no es que se vuelve una masa deforme que no la reconocen, no, pero tiene nuevas hendiduras. ¿Se han fijado, poniéndoles aquí esta imagen, que el cerebro tiene como hendiduras? ¿Sí? Que tienen como hendiduras en todo el cerebro y tiene pliegues, pliegues. Todos esos pliegues hacen referencia a experiencias del individuo. Y le decía a mi esposa, para irles adelantando un poquito, que eso lo vamos a ver más adelante, el sistema límbico es este que ustedes ven acá, que lo estoy sombreando. Este es en conjunto con unas glándulas por acá. El sistema límbico en muchas ocasiones en los asesinos en serie, como constantemente están expuestos a violencia, violencia física, abuso sexual, abuso psicológico, maltrato, abandono. Generalmente estos individuos tienen cambios estructurales a nivel cerebral. O sea, el sistema límbico se vuelve más pequeño, se vuelve menos grueso, por ejemplo. Su grosor cambia. Y esto es conocido como plasticidad nerviosa. O sea, funciona en ambas vías. Funciona para lo bueno, por así decirlo, pero también funciona para lo malo. Funciona basado en experiencia. Por ejemplo, una persona que está constantemente enfrentándose a situaciones de estrés, el cuerpo se desensibiliza ante estos marcadores de estrés y tiende entonces simplemente a responder como si fuera algo normal, cuando no es así. Ernesto. Lick, qué pena contigo interrumpirte. Solo quería ver si lo que es el caso de Dahmer es asociado también con... Sí, creo que detuvo su micrófono. Disculpa, Lick. Ahora sí. Ahora sí. Se quedó hasta la parte que decía que creo que el caso de Dahmer está relacionado con... Creo, sí, con el caso de John Wayne Gacy, que es muy parecido, no es que está relacionado, que es muy parecido de la manera en que actuaba, nada más que Dahmer era mucho más sádico que Gacy. Entonces, pero actuaban casi de la misma manera, era una persona homosexual que buscaba sí, compañía y los llevaba a su casa y los terminaba pues asesinando, pero yo lo relaciono casi de la misma manera, no sé si me estoy equivocando. sí, solo que en el caso de Gacy creo que fueron como 10 años antes, creo más o menos. No recuerdo bien. Pero sí, generalmente tienen una conducta muy similar. Pero lo interesante de esto es, lastimosamente en ese momento, porque eso fue entre la década de los 70, 80, pues no había tanta tecnología como la hay ahora para poder estudiar estos cerebros. Pero si los comparáramos, estoy segurísimo que podríamos encontrarnos a individuos que tienen un montón de dificultades, muchísimas dificultades en todos los sentidos, no solamente a nivel cerebral, sino que a nivel social, muchas dificultades, muchos problemas, dificultades de todo tipo,
Entonces, esto es algo bien, bien interesante porque tenemos esta habilidad, nuestro cerebro tiene esa habilidad de poder cambiar, de poder mover nuestras condiciones, de cambiar, por ejemplo, a nivel estructural, y esto es posible a partir de las experiencias que nosotros vamos teniendo. ¿Vamos bien? Y otro proceso, para ir finalizando, otro proceso muy importante es conocido como la neurogénesis. En el caso de la neurogénesis, está muy asociado con la creación de nuevas células encefálicas, o sea, neuronas. Eso quiere decir que el cuerpo tiene la capacidad de regenerar, pero hay ciertos límites, ¿ok? Tampoco vayan a creer de que las hormonas, que las neuronas son indestructibles, no, hay cierto límite, también depende mucho porque nuestro cuerpo obviamente necesita cierta materia prima, ¿no? Como la alimentación, el tipo de comida que nosotros metemos en nuestro cuerpo. Así que esa es otro de los componentes muy, muy importantes de la neurogénesis. Y a este les recomiendo que saquen una captura de pantalla para que la puedan tener. Porque esta es la división del sistema nervioso y se divide el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces les recomiendo, sáquenle una captura de pantalla porque esto les va a servir un montón para poder hacer el cuadro comparativo del sistema nervioso. Y nos vamos a quedar por ahí hoy. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya veo que se me va. Yo quería preguntarle si iba a cambiar la fecha de entrega de la guía. Sí, si no le he cambiado, es para miércoles. Ya quedamos para mañana. Eso sí. Yo la cambio ahorita que me ponga a trabajar. Ah, ok, gracias. Listo. Gracias por el recordatorio. Gracias.